Bueno, a ver, imaginen esta escena. Junio de 2016. El mejor futbolista del mundo en la cima absoluta de su carrera entra a un tribunal en Barcelona. Y no está ahí por una falta en la cancha, sino por algo mucho más mundano y a la vez complejo, su dinero. Pero ¿cómo puede ser que alguien con un dominio tan perfecto de su arte cometa un error tan fundamental en otro aspecto de su vida? Es que esa es la pregunta central, ¿no? Porque esta no es solo una historia sobre un atleta y sus impuestos, es una historia sobre la confianza, sobre delegar y sobre una trampa en la que, la verdad, cualquiera puede caer. Totalmente. Y hoy nos vamos a meter de lleno en esa pregunta. Vamos a usar como guía el capítulo 24 del libro Principios del Poder, de Sergio Feller, que se titula La futilidad de contratar asesores. El punto de partida del capítulo es una frase que te deja pensando. Dice, el que vive de tus problemas jamás te dirá que no tenés problemas. Uf, es fuertísima. Y con esa idea vamos a usar el caso de Lionel Messi para desglosar por qué entregar nuestro criterio en decisiones críticas, sin importar qué tan exitosos seamos, puede ser el movimiento más arriesgado de todos. Exacto. Analicemos a fondo qué pasó, por qué pasó y, lo más importante, qué lecciones podemos sacar de todo esto. El autor arranca el capítulo con una analogía que me pareció genial, por lo simple y lo certera que es. Compara a los asesores con los peluqueros. Claro. Si le preguntas a tu peluquero si necesitas un corte de pelo, la respuesta casi siempre va a ser que sí. Es que su negocio se basa en eso. Y ojo, no es necesariamente por malicia, no. Un buen peluquero de verdad cree que te vas a ver mejor con un corte. Un buen asesor financiero cree que su estrategia súper compleja es necesaria. El problema no es la intención, es el conflicto de interés que hay de fondo. Están condicionados para ver problemas que solo ellos pueden solucionar. Tal cual. Y ahí está el verdadero peligro, que es lo que señala el libro, cuando no tenemos un criterio propio. Porque en ese vacío que dejamos, cualquier voz externa suena como si fuera la máxima sabiduría. Pero, a ver, seamos realistas. Si yo soy un experto en mi campo, como Messi en el fútbol, ¿no puedo ser también un experto en legislación fiscal internacional? ¿Delegar es una necesidad o no? ¿De verdad se espera que alguien que entrena 8 horas al día se ponga a estudiar las leyes tributarias de Belice? No, claro, es una objeción súper válida. Y el libro la aborda. No se trata de convertirte en un experto en todo. Se trata de no delegar tu criterio. Ok, ¿y cómo haces eso? Dominando lo básico. El autor lo llama la obsesión por lo básico. Y da ejemplos muy claros. Si tenés una pizzería, puedes tener el mejor marketing del mundo. Pero si la pizza es mala... El negocio se cae. Obvio. Si tenés un hotel, la cama tiene que ser cómoda y la habitación silenciosa. El chocolatito en la almohada, que sería el equivalente a la estrategia sofisticada del asesor, no te va a salvar una mala noche de sueño. Entiendo. O sea, antes de buscar soluciones complejas para problemas que quizás ni tenés, asegúrate de que tu núcleo, lo fundamental, esté sólido. En el caso de Messi, lo básico sería entender de dónde venía su plata y cuál era la forma más directa y legal de manejarla. Precisamente. La frase del libro que lo resume es: si el negocio está en problemas, no busques un salvador. Concéntrate en lo básico. Cuando dominas lo esencial, controlas el juego. Y ahí es donde la historia de Messi se vuelve una lección universal, ¿no? Ahí es donde se pone bueno. De acuerdo. Entonces, volvamos a ese tribunal en Barcelona. Cámaras, periodistas por todos lados, Messi y su padre en el banquillo, y la defensa, en esencia, se reduce a una frase. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá y en los abogados. Delegó por completo. Y es clave entender qué se delegó. El problema legal no era su sueldo del club, que es algo directo, un ingreso claro y fácil de declarar. Claro. El nudo estaba en los ingresos por derechos de imagen. Contratos con Adidas, con Pepsi. Millones de euros que venían de todos lados. Exacto. Y ahí es donde entran los asesores con su solución. El libro la describe como una arquitectura sofisticada. Suena impresionante, ¿no? Suena a que estás contratando unos genios. Y esa es parte de la trampa. Crearon una red de sociedades en paraísos fiscales, como, Belice, Uruguay. Los derechos de imagen se cedían a una empresa en un país que después se los licenciaba a otra en otro país. O sea, una telaraña.
Una telaraña diseñada para que la plata viajara por el mundo y pagara la menor cantidad de impuestos posible en España, que era donde él vivía. Una solución muy creativa, digamos. Pero en el fondo era un atajo. Y como dice el libro, los atajos, cuando los diseña quien vive de tus problemas, rara vez llevan a buen puerto. Y había un contexto, además. Un contexto que lo era todo. Un detalle crucial que menciona la fuente es que en esa época la Hacienda española estaba poniendo la lupa, pero específicamente sobre los derechos de imagen de los futbolistas de élite. No era un secreto. O sea, era un tema súper candente. Totalmente. Por lo tanto, proponer una solución creativa y de alto riesgo era, en el mejor de los casos, una negligencia y en el peor, una receta para el desastre. Era como acelerar a fondo justo cuando ves las luces de la policía en el retrovisor. La solución más llamativa en el momento más inoportuno. Y claro, la justicia no compró el argumento de «yo no sabía». No, para nada. El resultado fue una condena de 21 meses de prisión para él y su padre. Que si bien no tuvieron que cumplir en la cárcel. Exacto. Por ser una pena menor a 2 años y no tener antecedentes, la condena estaba ahí y se convirtió en multas millonarias, un daño a su reputación enorme y años de desgaste emocional y legal. El costo de ese «yo no sabía» fue altísimo. Ok, y acá es donde la historia se pone, para mí, realmente interesante, porque podemos cuantificar el costo de esa solución ingeniosa. Vamos a los números, porque según el libro, son brutales. Son demoledores. A ver, hagamos el cálculo. Si desde el principio, entre 2007 y 2009, hubieran hecho lo básico, No simple. lo simple. Declarar esos ingresos y pagar los impuestos en España. La cuenta habría sido de aproximadamente 4,1 millones de euros. Una cifra enorme, pero directa. Ese era el camino del dominio de lo básico. Pero eligieron el otro, el de la arquitectura sofisticada. ¿Cuál fue el resultado final de ese camino? Bueno, el resultado fue que tuvieron que pagar esos 4,1 millones que debían originalmente. A eso se le sumaron los intereses por la demora. Encima, una multa penal por el fraude fiscal. Ok. Y finalmente, otra multa para sustituir la pena de prisión. La suma total, según las fuentes, se acercó a los 7,3 millones de euros. Para entender la magnitud. La solución inteligente para ahorrarse 4,1 millones de euros terminó costándole 7,3 millones. Así es. O sea, le costó 3,2 millones de euros extra. Casi un 80% más caro. Y esto sin contar los honorarios de los abogados durante años y el costo mediático, personal. Tremendo. Es la paradoja perfecta. El intento de ser demasiado listo te lleva a un resultado increíblemente estúpido en términos financieros. Pagaron casi el doble por no haber hecho lo simple desde el principio. Y la paz mental que uno busca al delegar para no tener problemas se transformó en años de pesadillas. Hay una cita de Messi en el libro de su declaración en el juicio que es lapidaria. Dijo, «Yo me dedico a jugar al fútbol, confío en mi papá y en mis abogados. En ningún momento se me pasó por la cabeza que me iban a engañar». Esa frase es el corazón de todo el capítulo. Encapsula la vulnerabilidad que nace de la confianza ciega. Él no creía que lo estaban engañando, y probablemente sus asesores tampoco creían que lo estaban haciendo. Ellos creían que le daban una solución brillante. Claro. Pero como su sustento dependía de encontrar y resolver problemas, crearon una solución tan compleja que se convirtió en un problema muchísimo mayor. Entonces, si destilamos esta historia, ¿cuáles son las lecciones clave que nos deja Principios del Poder para que no nos pase lo mismo? El libro extrae varias, pero hay 3 que son fundamentales. La primera es la que ya mencionamos. Domina lo básico antes de delegar. Messi era un genio en la cancha, pero no entendía los principios elementales de cómo funcionaban sus finanzas. No se trata de ser un experto fiscal, sino de entender el mapa general de tu propio dinero. Tal cual. La segunda lección es, no confunda sofisticación con inteligencia. A veces la solución más simple, la más directa y probada, es la más inteligente. La arquitectura sofisticada sonaba muy inteligente, pero fue una catástrofe. Exacto. Lo verdaderamente inteligente habría sido para los impuestos. Y la tercera lección es, el desconocimiento no exime del impacto. El yo no sabía no es un salvavidas. Legalmente no lo fue para Messi y en la vida tampoco lo es para nosotros.
¿Sos el responsable final de tus decisiones? Incluso de la decisión de no saber. Exactamente. Ok, las lecciones son claras. Pero el libro no se queda en la teoría. También propone un plan de acción concreto. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? Propone 10 pasos, pero podemos enfocarnos en los más potentes. El primero es definir un criterio propio. Antes de siquiera llamar a un asesor, tenés que tener claros tus principios y tus objetivos. ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es tu límite de riesgo? ¡Claro! ¿Qué valoras más? ¿El máximo beneficio o la tranquilidad? Si no tenés tu propio norte, cualquier mapa que te ofrezcan te va a parecer bueno. Fundamental eso. No llegar con un ayúdame, sino con un quiero llegar a este punto, ¿cuál es el mejor camino? ¿Qué más? El segundo paso es detectar conflictos de interés y hacerlo de forma directa. Preguntar, ¿cómo ganas dinero con esto? ¿Tu compensación no aumenta si la estrategia es más compleja? Poner las cartas sobre la mesa. Entender los incentivos del otro. Tiene todo el sentido. Totalmente. El tercer paso es simplificar antes de complicar. Ante cualquier propuesta, la primera pregunta debería ser, ¿cuál es la versión más simple de esto? Si un asesor no te puede explicar su estrategia de una forma que entiendas perfectamente, el problema no es tuyo. El problema es que la estrategia es demasiado opaca o, peor, que ni él la entiende. Me gusta eso. Y el cuarto paso, cuestionar las urgencias artificiales. El famoso, esta oportunidad es ahora o nunca, tenemos que decidir ya. Esas tácticas están diseñadas para anular tu pensamiento crítico. La mayoría de las decisiones importantes se benefician de una pausa. Hay que sospechar de quien te apura. Y finalmente me imagino que todo se resume en quién tiene la última palabra, ¿no? Exacto. El último principio clave es mantener el control final. Podés delegar tareas, análisis, lo que sea, pero nunca, jamás delegues la responsabilidad de la decisión final. La firma en el contrato, la aprobación del plan, esa tiene que ser tuya, basada en tu propio criterio. Me quedo con una frase del libro para cerrar la idea. Úsalos como herramientas, no como muletas permanentes. Es un cambio de mentalidad total. De buscar a alguien que te resuelva los problemas, a buscar a alguien que te dé mejores herramientas para que vos los resuelvas. Tal cual. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no? Una que va más allá del caso de Messi y de las finanzas. Si la persona más dominante en su campo pudo caer en esta trampa por no dominar lo básico en un área crítica de su vida, la pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué área crítica de nuestra propia vida podríamos estar cometiendo el mismo error, confiando ciegamente en otros sin siquiera darnos cuenta? Una pregunta muy potente para cerrar. Para quienes quieran profundizar en estas ideas, el libro es Principios del Poder, de Sergio Feller. Si te gustó este análisis, no te olvides de seguir Principios del Poder en Spotify. También puedes seguirlo en Instagram en @SergioFeller, donde vas a encontrar Principios del Poder y acceso a su asistente de IA. Sergio Feller GPT es su clon digital, es muy efectivo para ayudarte a resolver problemas y volverte más poderoso. Pruébalo ahora. Envía la palabra poder y recibí tu link. Y si este contenido te aportó valor, deja tu calificación. Ayuda muchísimo a que este mensaje llegue más lejos. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos en el próximo capítulo.